Primera de Reyes 17, desde el versículo 8 al 16. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero que cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias de antemano por esta palabra. Yo oro y te pido que a partir de este momento seas tú tomando el control y el dominio. Seas tú trayendo esta palabra al corazón, al espíritu de cada mujer que tiene expectativa, que ha llegado a este lugar con un corazón que necesita tener un nuevo encuentro contigo. Amamos tu palabra porque es vida. Amamos tu palabra porque es eficaz. Y te honramos a ti de antemano por lo que tú provocarás en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Lo quiero poner en contexto. Por esos años reinaba Acab y Jezabel. Jehová estaba enojado porque ellos habían levantado mucha idolatría. Y Elías estaba en un arroyo donde Jehová le había prometido que de mañana los cuervos le iban a traer el pan, y por la tarde los cuervos le iban a traer pan y carne. Y llegó un momento en que ese arroyo también se secó, producto de la sequía que Elías había predecido. Este arroyo se seca y Jehová le habla y le dice: quiero que te levantes, quiero que vayas a esta ciudad y va a haber una viuda que te va a sustentar. Elías va y se encuentra con esta viuda. La mujer era llamada viuda cuando su esposo había fallecido, pero cuando ella no tenía ningún hijo mayor ni ningún yerno que pudiera sustentarla, y tampoco tenía un cuñado que se pudiese juntar con ella. Esas mujeres eran consideradas y eran llamadas viuda. Así que entendemos que el hijo del que ella habla más adelante, que lo vamos a ver, era un niño pequeño. No era de la edad suficiente como para poder ayudarla, como para poder sustentarla. En el versículo que estábamos leyendo, deme un segundo, ella le dice: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ella le comenta y le dice: hoy día yo salí ahora a recoger 2 leños para cocinar, comer y luego echarme a morir. Esa era una mujer que estaba pasando escasez. No le estaba pasando en verdad. La escasez se había apropiado de su vida, de su casa. La única motivación que ella tenía en ese día era salir a buscar un poquito de leña, medio que comer. Yo no sé cuántas de ustedes saben hacer pan, pero yo me imagino que con un puñadito
una tortilla no muy grande iba a salir de eso. Esa era la motivación de su día. Yo cada día que me levanto tengo muchas motivaciones. Tengo planificado mi día, me levanto, sé que tengo que abrir las cortinas, las ventanas de todas las piezas para que se ventile. De ahí bajo, me tomo un café, comienzo a pensar en qué voy a cocinar. Y tengo ya planificado y tengo pensado todo lo que tengo que hacer en ese día. Que el colegio, que venir para acá, que hacer compras. Esta mujer no tenía ninguna motivación más que salir para buscar unos pedacitos de leña y cocinar lo último que le quedaba. No tenía nada. Era la única tarea que en ese día ella tenía. No tenía otra expectativa. La escasez se había apropiado absolutamente de su vida. Era una mujer escasa. Y yo estoy segura que no solamente ella era escasa en su despensa, era escasa ya a esa altura en sus emociones, era escasa en su corazón, en sus sentimientos, era escasa. No tenía esposo, no tenía alguien que pudiese asegurarle el futuro. Estoy segura de que no era que ella se levantó esa mañana y revisó la despensa y recién se dio cuenta que no le quedaba más. Estoy segura que ella ya venía sin dormir, desvelada por la preocupación. Estoy segura que ella ya se había conseguido plata con todos sus vecinos. Estoy segura que ella ya venía mal alimentada, queriendo alargar ese día donde le iba a quedar su última comida. Era escasa. Ella, su pequeño, su casa era escasa. Y mientras yo estudiaba esta palabra, yo me puse a pensar cuántas veces yo me he sentido escasa. Escasa como mamá, escasa de recursos para poder liderar, escasa en el ministerio, en mis emociones. Yo quiero que usted piense, no necesito que me responda. ¿Cuántas veces usted se ha sentido escasa? ¿Cuántas veces usted ha revisado su despensa y se ha encontrado tal vez con un paquete de arroz y una salsa de tomate? ¿Cuántas veces usted ha escaseado en su forma de mirar la vida, en su forma de criar, en su matrimonio? ¿Cuántas veces usted se ha sentido que tiene un matrimonio escaso de amor? Su salud tal vez está escasa. Esa mujer estaba escasa. Naturalmente no tenía ya nada. Naturalmente ya había llegado hasta el último día que ella había tratado de alargar. Ella había perdido la fe, la esperanza, porque había puesto su mirada en lo poco y nada que le quedaba. Ella dice, tengo un puñado en la tinaja. Una tinaja es algo grande. Tal vez si ella hubiese tenido ese poquito de harina en un vaso, su sensación no hubiese sido tan terrible. Tal vez se hubiese visto un poquito más abundante. Pero ella estaba mirando que una tinaja que tal vez acostumbraba años atrás a tenerla llena, ahora solo había un poquito. Tenía puestos sus ojos en algo natural, en un recurso natural, en algo que le faltaba. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y hablando así como espiritualmente, yo empecé a recordar cuántas veces yo he tenido puesto mi mirada en algo natural, en algo que no me está funcionando, en un recurso que está a punto de acabarse. Cuántas veces
Fui una mujer lejos de ser una esposa sabia, lejos de edificar mi vida, mi familia, mi casa. Era una mujer necia, porque ponía su mirada en todo lo que le faltaba, en todo lo que no tenía. Sin más ir allá, creo que hace, no sé, unos 5 años, tengo en mi memoria un día en que estábamos viviendo en un departamento. Nos habíamos tenido que cambiar de casa. Estábamos pasando un proceso, una crisis económica bien fuerte. Y era víspera de Navidad, como ahora. Y mi esposo trabajaba en una oficina, por ende salía temprano. Pero además, después de trabajar, estudiaba, se iba a la universidad. Y yo tenía todas estas horas libres para darle rienda suelta a mis pensamientos. Y me sentaba en un sillón que no me gustaba y comenzaba a quejarme sola en todo lo que no tenía. No me gustaba el árbol de Navidad porque era chico. No me gustaba el lugar donde vivía. No me gustaba cómo yo me estaba sintiendo emocionalmente. Estaba todo el día sola. Y entonces tenía mucho tiempo para poner mi mirada en todo lo que no tenía. Hoy día ese es mi parámetro de medición para saber cuándo estoy alejándome de Dios. Cuando empiezo a ver muchos defectos en mi esposo, cuando empiezo a ver muchos defectos en mis hijos, cuando me empiezo a frustrar, cuando comienzo a darme cuenta, así como cuando le doy rienda suelta a mi imaginación, es que yo haría esto otro, yo me doy cuenta y digo, no, me estoy desenfocando. Ese es hoy día mi forma de medir qué tan cerca estoy de Dios y cuánto me alejo, cuánto comienzo a convertirme en esa mujer necia que no edifica la atmósfera de su casa. Ese día para Eliseo también era un desafío. Dios le dijo, ve para allá y te vas a encontrar con una viuda. La palabra de Dios no dice el nombre de la viuda. Tampoco le dijo una dirección. No le dio una característica física. No sé, de pelo negro, flaquita, va a estar en este lugar. A diferencia de otras historias que conocemos en la Biblia, de otros hombres de Dios en el cual el Señor le pudo dar mayores indicaciones de cómo encontrarse. Elías ese día salió. Estoy segura también que en esa ciudad ella no era la única viuda. Elías solamente obedeció, solamente siguió las instrucciones. Y así precisamente es como Dios opera, totalmente contrario a lo que uno espera, totalmente loco. Porque lo primero que yo vengo a decirle a usted en este día es que Dios no es natural. Él no opera de manera natural. No lo sabe. No sabe, la única forma que Dios sabe operar es de manera sobrenatural. La viuda salió ese día a buscar leña, pero Dios ese día había enviado a un profeta que le iba a romper la escasez, que le iba a cambiar el destino. Y nosotros muchas veces queremos soluciones de forma natural. Si a mí hoy día me contaran que alguien de mi red que es profesional, que es letreado, que es estudioso, postuló a X cargo, lo llamaron, le resultó y quedó, para mí eso no es sobrenatural, eso es natural. Sobrenatural es que tú no calificando califiques. Sobrenatural es que tú estés al día en este país cuando hay otros compatriotas tuyos que aún están esperando. Dios no opera de la manera natural en la cual nosotros esperamos que Él nos responda. Mientras ella salía a buscar esa leña, mientras ella ya en su corazón tenía pensado, ni siquiera era que ella iba a morir ese día.
ese día recién iba a empezar la agonía. No sé cuánto puede durar una persona sin alimento, pero esa era la expectativa que ella tenía, de ver morir a su hijo y ella por causa del hambre. Pero mientras ella salía, insisto, a buscar las 2 trocitos de madera, Dios había enviado al profeta que se iba a topar con ella, que traía un mensaje claro. Y en esta casa hay una profeta, y en esta casa hay un apóstol que semana a semana traen una palabra de parte de Dios para usted, que semana a semana trae una palabra, una respuesta de parte de Dios para su vida. Y muchas veces esa palabra nos pasa por alto, porque estamos desconcentrados, porque estamos desenfocados, porque estamos concentrados como esa mujer en esa mañana en lo que le faltaba. Y entonces la palabra profética y apostólica le pasó por encima, porque usted estaba pensando todo el tiempo en lo que le falta, en ese esposo que aún le falta convertirse, en eso que le falta, en eso que hoy día no tiene. Por arriba, desconcentrada. Es más, yo leía y decía, cuando el Señor le habla a Elías, Él le dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer. Él le dice: yo le he dado orden. Lo más probable es que esa palabra, ese sentir que Dios quería hablarle a la viuda, le pasó por encima, porque ella no salió a esperar al profeta. Ella salió a buscar la leña para echarse a morir. Así pasa cuando estamos con nuestra mirada puesta en toda esa escasez, en todo eso que nos falta. Nos perdemos la bendición de encontrarnos con una palabra que puede cambiar nuestro destino. Ella creía que ese día iba a ser su última comida para ella, para su hijo. Ella creía que era su último día de vida. Y sí, tenía razón, era su último día. Pero lo que ella no sabía era que era su último día de escasez. Era el último día que ella iba a pasar hambre. Era el último día de agonía que ella y su hijo iban a pasar. Y yo vengo de parte de Dios, como hija de profeta, a decirle que toda la escasez con la que usted pudo haber entrado por esa puerta, hoy día, si usted recibe la palabra de Dios, también va a ser su último día. Cuando chocas con alguien que habla con Dios, como era el caso de Elías, que había recibido una palabra de parte de Dios, la vida cambia. Cuando tú chocas con alguien que habla con Dios, tu vida tiene que cambiar. Es imposible que no cambie. Algo debe romperse en tu vida. Y eso es lo que a mí me pasó. Creo que llevábamos un año junto a mi esposo en este ministerio. Y recuerdo un día en Gran Avenida que la mamá se subió. Ella tenía su carita más roja que las veces normales. Y no me acuerdo el contexto, creo que les mentiría, pero ella tomó el micrófono y dijo una palabra que estoy segura que Dios se la había entregado a ella. Y esa palabra recorrió hasta lo último y entró en mí. Y entonces ahí algo en mí comenzó a cambiar. Yo soy hija de papás separados. Y creo que de toda la vida he visto a mi mamá caer en ciclos continuos de depresión. Tengo recuerdos de cuando iba por ahí por primero medio, llegar después del colegio y tener que tocarle la puerta, pedirle que por favor comiera. Siempre me tocó ver que mucha gente tomara decisiones por ellas.
mis tíos, incluso tomando decisiones por mí, porque yo era chica. Y cuando llego a esta casa y choco con alguien que habla con Dios, lo primero que en mí se rompe es eso. Recuerdo que ella toma el micrófono y cuenta algo que no lo recuerdo, de verdad que no, pero ella dice: pero Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo su hija. Y me afirmé de esa palabra, la recibí acá adentro y yo dije: ¿qué importa lo que me pueda pasar? Él sigue siendo Dios, yo sigo siendo su hija. Y mientras eso continúe, nada malo puede pasar. No era ya la hija de la mujer depresiva, era la hija de alguien que me había enseñado que cualquier cosa que pasara, cualquiera, Él seguía siendo Dios. Y a mí me tocaba seguir siendo la hija. Porque uno no es hija solo en las buenas, ¿verdad? Uno también es hija en medio de los silencios, en medio de las no respuestas. Él seguía siendo mi papá. Y creo que a los cristianos eso debería revelársenos. Deberíamos saberlo por revelación, que solo la palabra de Dios es la que trae vida a nuestra vida. Solo la palabra de Dios es la que trae el cambio, es la que trae la salvación. Cuando entendemos que la palabra de Dios está viva, que podemos tomarla, que podemos apropiarnos, entendemos que el cambio proviene de Él. Yo escribí acá: todo aquel que no se ha encontrado con el poder sobrenatural de Dios tiene la mentalidad de la viuda, porque habla de manera natural. Para la viuda es mi última comida. Cuando usted no ha tenido un encuentro con lo sobrenatural, cuando usted no entiende que su Dios al que usted sirve, al que usted le canta, Dios de lo imposible, saliste a mi encuentro y usted comienza a entronarlo, mientras eso no se le haga vida, usted siempre va a hablar de manera natural en medio del proceso, en medio de la prueba. Tal vez ese ha sido su lenguaje. Tal vez usted no lo dice, hermana. Tal vez usted viene, usted canta como cantaba la diácono Mel y nos guiaba a exaltar el nombre de Dios. Y tal vez usted lo canta, pero dentro de su corazón su declaración es como la de la viuda, de manera natural. Esta es mi última comida. Este es mi último año que estoy casada, porque este matrimonio no da más. Este es mi último año en el ministerio. Y dentro de su corazón usted tiene una declaración completamente diferente a la que sus labios testifican acá. En el versículo 14, quiero pedirle ayuda a producción con el versículo 14. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eliseo lo único que hizo fue responderle con una verdad de Dios. Él no estaba improvisando. No es que a él se le ocurrió un día despertar y decir: voy a ir a esta ciudad, voy a ver con quién me encuentro. A él no se le ocurrió. Y él lo primero que hace para responderle a la viuda ante su escasez fue declararle una palabra de parte de Dios. Él no estaba improvisando. Él no fue y le dijo: mira, por la fe la harina se te va a multiplicar. Eso hubiese sido una muy linda intención. Mas la fe viene cuando oímos lo que Dios dice.
Cuando oímos lo que Dios dice acerca de nosotros, cuando oímos lo que Dios quiere hablar, eso es la fe. Lo dice la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En su tiempo de escasez, ¿qué es lo que usted oye? ¿A qué es lo que usted le presta oídos? ¿Con quién comenta lo que le hace falta? Elías tenía la voz de Dios. Él no se había movido por una emoción. Él no estaba declarándole algo para hacerla sentir mejor. Y en esta casa hay voz de Dios. Y esta casa no se mueve si no es por la voz de Dios. Pero usted entra, alaba, adora, llora, busca una canción, lo que pueda hacer lo más almáticamente posible, pero no se apodera de la verdad, no se apodera de esa palabra que Dios le entrega directamente a los papás de la casa, que no lo hacen para complacerlo a usted. Esa viuda, podemos ver, estaba desenfocada en todo, declarando todo lo contrario a lo que Dios tenía preparado para ella. Todo lo que Elías pudo haberse demorado caminando hacia esa ciudad fue todo lo que ella maquineaba para salir a buscar su último alimento y morirse, declarando todo lo contrario a la voluntad de Dios. La viuda decía: hoy moriré. Mientras Dios decía: vivirás y sin escasez, la viuda decía: esta es mi última comida. Mientras Dios decía: la harina nunca va a escasear. Ella tenía una declaración absolutamente contraria a la voluntad real y verdadera de Dios. Y cuando no tenemos comunión con Dios, nuestro lenguaje se convierte en nuestro peor enemigo. Cuando no tenemos ese descanso, cuando no buscamos en medio de la prueba hallar ese descanso de parte del Señor, nuestro lenguaje se convierte, hermanas, en nuestro peor enemigo. Esos dardos que dejamos acá, que no desechamos, que por el contrario comenzamos a alimentar y alimentar y alimentar hasta que lo verbalizamos. A mí me ha pasado, no sé a usted, yo tristemente lo he hecho. Me acuerdo cuando llegó el COVID. Me acuerdo la última reunión después de la conferencia RIE. Le avisan a mi esposo. Nos enteramos que ya habían los primeros confirmados de contagios acá en Santiago. Le avisan a él que ya no tiene que volver al trabajo. Creo que todos pensamos que era algo pasajero. Pero empiezan a pasar las semanas y empiezan a encontrarse más contagios, más contagios, más contagios. Y 2 semanas después de que el COVID había llegado a Santiago, mi hijo Gaspar, que hoy día tiene 8 años, se enferma. Empieza con fiebre, con dolor de cabeza, un resfrío. Estaba el miedo en el fondo de nuestros corazones de que pudiese ser COVID. Me acuerdo que mi esposo lo llevó al doctor. Solo podía entrar una persona. Estaba todo restringido. Estaba la escoba en nuestro país. Y él entra y le hacen unos exámenes y le dicen: no, es una rinofaringitis. Le dan unos remedios y para la casa. Él llega de nuevo con Gaspar. Y esa noche Gaspar empieza con más fiebre y con dolor de cabeza, que él me decía: mami, apriétame la cabeza. Toda la noche no dormimos. Yo tenía que apretarle con mis 2 manos su cabeza, así medio que le bajaba el dolor. Al día siguiente ya seguía, así que decidimos llevarlo a otro hospital. Yo me tuve que quedar afuera, mi esposo entró con él. Cuando hacemos cambio, porque ya las horas iban pasando, dentro de mí
comencé a declarar todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dentro de mí yo ya pensaba que era COVID. No, es COVID, es COVID, es COVID, es COVID. No lo verbalizaba, pero dentro de mi corazón lo creía. Dentro de mi corazón yo lo creía y eso me angustiaba. Llega el momento de hacerle exámenes, ya los exámenes no arrojaban nada, pero el doctor no quería dejarlo ir porque le llamaba mucho la atención que la fiebre no disminuyera con nada. Y me dicen: mamá, vamos a hacerle una punzación en su columna. Necesitamos sacarle líquido para saber si es lo que creemos. Yo estaba asustada. Dentro de mí estaba ese miedo de saber esa sensación asquerosa de haber perdido un hijo. Y ese miedo estaba ganando territorio. Más encima estábamos en un lugar donde no llegaba señal. No podía comunicarme con mi esposo, que él estaba afuera. Me dicen que van a sedarlo. Y la enfermera me dice: mamá, no se asuste, apenas lo sedemos. Hay niños que quedan con los ojitos abiertos, pero es porque esto es automático. Lo sedan, lo sientan y le hacen la punzación en la columna. Creo que recién habían logrado sacar la aguja de su espalda y él reacciona, él despierta y empieza a gritar: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y eso, hermano, comenzó a ser una pesadilla. Una película de terror. Se le desconectaron las mangueritas. Usted puede imaginarse cómo chorreaba la sangre de los tubitos. Y él gritaba y él gritaba. Y cuando yo había salido antes, me alcanzó a ingresar un WhatsApp de mi esposo. En eso que lo están tranquilizando, logro tomar mi celular. Y mi celular decía: amor, escucha esta oración, colócasela a Gaspar. Y me alcanza a cargar el audio. Y yo pongo el audio. Y era la voz de la mamá que me decía, declaraba que no iba a ser la meningitis. Bueno, a todo esto era meningitis. Y la declaración mía era: es la bacterial es la peor. Porque a esa altura ya me habían avisado que tenía que pasar a la UCI. Pleno COVID. No me podía quedar con él, todo restringido. Y me entra este WhatsApp, este audio, y yo lo pongo ahí en la sala con las enfermeras. Y ella declaraba vida. Y ella termina el audio diciendo: y yo declaro, hija, que nunca más vas a perder un hijo. Y esa palabra entra a mi espíritu. Y esa palabra empieza a cambiar mi declaración. Me había desenfocado en un abrir y cerrar de ojos. Venía a la iglesia, era cristiana, ya le servíamos, ya creo que éramos diáconos. Pero en mi corazón estaba viendo otra declaración. La diácono Melissa: este año ha sido potente. No sé para usted cómo ha sido este año, que está pronto a terminarse. No sé cuál es la declaración de verdad, esa declaración íntima que usted tiene en su corazón. No sé si al igual que esa viuda, usted cree que para su vida viene todo mal, una crisis económica, y tal vez se desenfocó y está teniendo una declaración totalmente contraria. En el verso 16 decía: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había dicho por Elías. Los años que duró la sequía, que por lo demás Elías se queda en la casa de la viuda, a esa viuda le tocó ver día a día el milagro de Dios. Le tocó ver día a día cómo preparaba comida para ella, para su hijo, para el invitado, para el profeta. Y al otro día iba y de nuevo había. Porque Dios lo había dicho. Dios lo había prometido. Y ella tuvo que ver durante todo ese tiempo el milagro de Dios. Y yo quiero decirle algo que quiero que reciba en su corazón. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a una palabra, por cortita, por
diminuta que sea, cuando tú recibes una palabra de alguien que habló con Dios, tú debes estar preparado para ver un milagro en tu vida todos los días un milagro. El perdón es un milagro. La restauración matrimonial es un milagro. Y cuando le creemos a Dios, no nos queda más que sentarnos y esperar, ver día a día cómo Él hace un milagro en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en todo lo que nosotros amamos, le confiamos y descansamos en Él. Lo que mantenía la harina fluyendo en esa tinaja, lo que la hacía que no se acabara nunca, sin importar lo que un día comía, si un día comía más y al otro día comía menos, era lo que Dios había dicho, pero también era lo que había hecho esa viuda. Ella puso, quiero que vamos al versículo, les digo al tiro. Elías le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ella iba a ir a buscar el agua y Elías la vuelve a llamar y le dice algo así como: pero además necesito que me traigas un pan. Y ella le dice: no tengo, y todo lo que ya les conté. Y Elías le dice: tranquila, anda, hace lo que ibas a hacer, cose esa tortilla, pero primero dámela a mí y después comes tú y tu hijo. O sea, hello. Ella se encuentra con un desconocido. Sabía que era un hombre de Dios, porque ella le dice ahí: vive Jehová tu Dios. Pero este hombre le estaba pidiendo que de lo poquito que le quedaba, primero le diera de comer a él, y con lo que quedara se alimentara ella y su hijo. Eso fue lo que mantuvo a esa tinaja llena durante todo el tiempo que Dios lo había declarado. Primero, la palabra que Dios había declarado, pero segundo, ella había puesto a Dios primero. Ella había alimentado al profeta. Ella había puesto a Dios por encima de su necesidad. Esa es la clave para que usted pueda sacar la escasez de su matrimonio, para que usted pueda sacar la escasez de sus emociones, para que usted pueda sacar esa escasez de su salud, de su enfermedad, colocándolo a Él primero, colocando a Dios en medio de esa escasez, declarando su palabra, afirmándose, creyéndola, como esa viuda ese día le creyó al profeta. Esa viuda era una mujer anónima. La Biblia ni siquiera dice su nombre. A diferencia de Elías, que era conocido como el profeta. Esa viuda se llama viuda. No hay otro calificativo que pueda tener. No tenía un cargo visible. Esa viuda no era pastora, esa viuda no era diácono, era alguien invisible, alguien NN, era una incógnita. No tenía un gran nombre, pero tenía un gran Dios que estaba pendiente de ella, que mientras ella estaba pensando en que estaba desamparada, ese gran Dios había ido y se había puesto por sobre su necesidad, por sobre esa escasez. Y Elías no le creó, mire cómo es Dios. Elías no le creó ni la harina ni el aceite. Él no le dijo: voy a crear, mira, acá te traigo estos sacos de harina, acá te traigo todas estas botellas de aceite. Y Dios podía hacerlo. Dios podría haber enviado a Elías con la provisión para la viuda. Se supone que Él la iba a ayudar, que la iba a sacar de ese estado. Pero no le llevó la provisión así tangible. No se la llevó. Dios utilizó lo que para la viuda era poco.
es lo que Dios utilizó para comenzar a glorificarse. Eso que era poco para ella, eso que escaseaba, fue suficiente, fue lo que Dios tomó en sus manos para hacer el milagro día a día en la vida de esta viuda. A veces nosotros menospreciamos eso poco, menospreciamos ese proceso, menospreciamos el sueldo, menospreciamos el matrimonio y nos enfocamos en que es poco. Tenemos una expectativa que no está alineada con la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que eso poco puede ser la materia prima para que Dios se exalte, para que Dios se luzca, para que Dios se glorifique en eso poco que te queda antes de terminar este año, en eso poco, en esas pocas fuerzas, en ese poco ánimo. Es todo lo que Dios necesita, que se lo presentes. Señor, no tengo ya paciencia. Señor, esto poco me queda dentro de mí. Veo como poco mi asignación. Veo como poco mi matrimonio. Mi salud es poco. Dios no le llevó más. Dios multiplicó ese poco. Fue la plataforma que el Señor utilizó para cambiar la vida y el destino de esa viuda. Lo poco que tenía en su vida, lo poco que tú tienes en tu vida hoy día, con lo poco que tú entraste a esta reunión hoy día, es suficiente para que Dios pueda obrar de manera sobrenatural. ¿Por qué buscas respuestas naturales? Si tú sigues a un Dios que no sabe operar de otra forma que no sea sobrenatural, ese poco, las pocas fuerzas que te quedan en este día, el poco amor que crees que le queda a tu matrimonio, es lo único que Dios necesita para glorificarse. Mientras Elías no llegaba a esa casa, mientras Elías no llegaba a la ciudad para declararle esa palabra, ella tenía escasez. Pero cuando la palabra profética se encuentra con alguien, debe haber un cambio. Era lo que Dios llevaba para esa mujer, era lo que Dios tenía preparado para ella. Cuando Elías y lo profético entran con la palabra sobrenatural a ella, el cambio comienza a suceder, el milagro comienza a suceder en la vida. Me queda poquito tiempo, pero ya estoy terminando. Esta es una casa que uno podría dudar de cualquier cosa, menos de la presencia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Uno acá no necesita ni siquiera, hermana, esforzarse por sentir la presencia de Dios. Es una casa que teme a Jehová. Es una casa que porta palabra profética, apostólica. Y yo he venido de parte de Dios, como hija de profeta, a decirte que este día pongas ese poco que te queda dentro de ti. Las pocas ganas, el poco aliento, que hoy día puedas ponerlo en el altar, que hoy día puedas ponerlo en manos de Dios y tú le pidas que rompa la escasez, no solo la escasez económica, la escasez de acá, la escasez mental, esos argumentos que levantamos y que van en contra absolutamente de la voluntad de Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Quiero que tú cierres tus ojos y comiences a pensar en qué te encuentras escasa. Yo no conozco tu escasez, pero Dios sí, y tú también. Tú sabes de qué te necesitas en esta noche de intimidad. Y sabes también que después de haber escuchado esta palabra, si tú la tomas, el Señor va a comenzar a sacar la escasez de tu vida,
a sacar la escasez de tu matrimonio, a sacar la escasez de todo lo que hoy día te falta. Amiga diácono, ¿dónde estás? Quiero que cierres tus ojos y quiero que en los siguientes minutos tú puedas tener una conversación sincera. Quiero invitarte a que tú puedas dejar de lado tu asignación. Si eres líder de Casa de Paz, si eres diácono, acá todas somos solo una cosa, y eso es ser hijas. Quiero que cierres tus ojos, que busques un lugar. El altar está abierto. Puedes hacerlo ahí. Puedes hacerlo ahí en tu puesto. Puedes venir acá al altar. Hoy tú tienes la oportunidad. Esa viuda salió en busca de su último recurso. Yo quiero invitarte a que esta noche de intimidad tú salgas en busca de esa leña que pueda encender lo que hoy día te falta.